En este vídeo te voy a contar mi historia de cómo pasé de ser arquitecto a programador en prácticamente 2 meses y sobre todo conseguir trabajo y poder, lógicamente, dedicarme a ello. Por si no me conoces, soy Jaime Serrano, he fundado con estas dos personas una startup tecnológica llamada Rax y a lo largo de estos últimos 4 años ha conseguido una valoración de 15 millones. Pero en este vídeo no te voy a contar cómo hemos pasado hasta eso, sino te voy a contar cómo pasé de estar encerrado en el sistema educativo, siendo un NPC, a pasar a conseguir dedicarme a aquello que me gusta y a lo que se me da bien al mismo tiempo y por tanto me pueden pagar por ello. Para esto hay que rebobinar a finales de 2019. Aquí yo ya estaba en cuarto de carrera y había estudiado, en mi caso, arquitectura sé que va a sonar absurdo, pero porque me gustaba los videojuegos, me gustaba Minecraft, ¿vale? Y me gustaban las ciencias y dije, y me gustaba Lego. Y dije, el mundo de la construcción tal, ¿qué hay por ahí que se pueda ganar dinero? Y bueno, pues por algún motivo, no me preguntéis por qué, dije, sí, claro, arquitectura. Y luego te das cuenta de que la gente que sale de ahí no gana pasta. El tema es que yo a lo largo de la carrera ya había intentado salir de la carrera, cambiarme de la carrera. Y de hecho quería hacerlo no solamente porque no me gustaba, sino porque por lo menos quería estar con gente con la que me llevara bien. Porque la gente que estaba en mi carrera eran bastante NPCs, bastante normis. O sea, no compartíamos humor, no compartíamos prácticamente nada. No me llevaba mal con ellos ni nada por el estilo, pero era un poco raro. Y sobre Navidades de 2019 viene mi padre un día y me dice, oye Jaime, he visto esta escuela de programación tal, mira a ver qué tal, no sé qué. Probé. Esta escuela de programación es 42 Madrid, que está financiada por Fundación Telefónica y diréis, pero a ver, cabrón, has dicho sin diploma. Efectivamente, es sin diploma. Es verdad que ahora creo que empiezan a emitir título y tal, pero creedme que no hay clases, no hay profesores y dirás, ¿pero cómo aprendes? Bueno, pues aquí viene la gracia de esto. Cuando entré en 42, bueno, antes de como tal entrar, ¿vale? Haces como un bootcamp, ¿vale? Haces como un proceso intensivo en el que tú aprendes de programación. Y durante ese mes, lo que te evalúan no es solamente cómo rindes a la hora de hacer los proyectos, sino algo más importante, que es la mentalidad. Son aproximadamente unos 28 días en los que tú entras, no te cuentan absolutamente nada, tienes que entregar proyectos que no sabes cómo entregar, pero te tienes que sacar las castañas del fuego, que es cómo funciona el mundo real. Y aquí fue cuando mi cabeza hizo clic y dije, coño, no necesito a alguien que me esté enseñando, sino que puedo aprender las cosas por mí mismo. Eureka. Una vez pasado ese periodo de tiempo de evaluación, lo que te miden, que es justamente eso, la mentalidad, tu tolerancia a la frustración, lógicamente me cogieron y empecé como tal la formación. Y a lo largo de esos 2 meses le metí a full a programar. Ya había intentado programar anteriormente, supongo que habéis estado en esa situación en la que queréis aprender a programar, pero os metéis en tutoriales, os metéis en guías, os veis vídeos de YouTube, todo este tipo de cosas, pero nunca termináis de hacer como ese clic de coño, si tengo un problema o quiero hacer algo, programar algo, soy capaz de hacerlo. Pues justamente en este periodo, gracias a ponerme en situaciones de estrés extremo, porque tened en cuenta que durante este proceso, lo que se llama la piscina, estuve allí los fines de semana, hacían como hackatones, ¿vale? Para quien no sepa lo que es un hackatón, es como un desafío que tienes que hacer en un periodo corto de tiempo y pues te plantean el enunciado y búscate la vida. Pues gracias a eso fue a lo que aprendí como tal a programar, pero en el sentido de, vale, vamos a intentar hacer algo, vamos a resolver, ¿sabes? No hace falta que sea perfecto, pero vamos a hacerlo, ¿sabes? Y eso fue lo que realmente me hizo pasar de ser esa persona que sí, tiene conceptos, tiene ciertas nociones de programación, pero no es capaz de resolver, a ser una persona que no solamente sabe, sino que encima es capaz de resolver, ¿sabes? Que es lo que es un programador a fin de cuentas. Y esto viene por un insight muy importante, que es el de la capacidad de pensamiento analítico. Nosotros cuando tenemos un problema que tenemos que resolver, o en este caso un proyecto de programación, lo que sucede es que tenemos que definir cuáles son los checkpoints, cuáles son los requerimientos que tiene que cumplir nuestro proyecto para que tenga sentido, ¿vale? Una vez tengamos estos requerimientos, cada uno de ellos se puede dividir en distintos requerimientos y se acaba generando como una especie de arbolito en el que esos requerimientos cada vez son más sencillos. Esta capacidad de pensamiento, de abstracción, realmente es lo que hace cualquier programador o incluso cualquier emprendedor, y es el marco mental que tenéis que empezar a utilizar si queréis aprender de programación o dedicaros a esto, o por lo menos ser independientes, que es realmente yo creo que el dolor que tiene la mayoría. Bueno, para que os hagáis una idea de lo que hice en 42, qué proyectos hice para aprender, fueron los siguientes. Un ejemplo de este fue un motor de ray tracing, bueno, ray casting más bien es la tecnología, que se encarga, pues es un motor de renderizado 3D, ¿vale? Y bueno, pues tenemos aquí alguna que otra imagen, ¿vale? Y de cómo funciona.
O sea, realmente, bueno, si me meto aquí en el código, esto será un código súper marronero seguramente, pero todo esto que hay aquí, todo, el 100% lo hice yo, ¿vale? La única librería que se usó, en todo caso, a la que dejaban el resto de cosas, era un requerimiento el hacerlo por nuestra cuenta, absolutamente todo, ¿vale? De lo que hice de este proyecto, todo está programado por mí, con un lenguaje, bueno, esto que estáis viendo es C, es un lenguaje muy a bajo nivel, que no quiere decir para tontos, significa que estamos controlando los recursos de la máquina, que tenemos que gestionar la memoria, que no haya fallos de memoria, los punteros, cómo funciona todo esto. Ah, mira, esto es para definir una caja, vale. Entonces, uno es para añadir el objeto y otro es para parsearlo, porque esto viene de un archivo que efectivamente está aquí especificado cómo se tiene que usar en la documentación y bueno, referencias de lo que utilicé, de la documentación en la que me basé. Tiene huevos, la verdad, que hiciera esto sin nada de IA, nada, cero de IA. La verdad me sorprende, pero bueno. Tened en cuenta que este proyecto lo hice en alrededor 20 días. 20 días en los que estuve full focus a eso, nada más, solo eso. Es verdad que luego sí que estuve trabajando con mi tío en la obra y estas cosas, pero tened en cuenta que en el primer mes de lo que es la piscina, del bootcamp, y luego este segundo mes es cuando realmente aprendí la mayoría de lo que es programación, porque en ese sentido el aprendizaje es un poco como logarítmico, ¿sabes? Aprendes muchísimo al principio y luego te empiezas como a estancar porque no hay nuevos retos a los que no puedas enfrentarte, sino no quieras enfrentarte, porque no te merece la pena. Este año me he comprado un piano y no sabía tocar el piano. Es verdad que es lo típico, que a lo mejor tenía un piano de mi hermana de hace mucho tiempo y pues lo típico, que intenta sacar melodías y cosas por el estilo, pero nunca tienes como esa soltura, ¿sabes? Que es lo mismo que me ha pasado con el mundo de la programación, que es lo mismo que estaba comentando antes. Es como que no eres capaz de hacer ese clic de, coño, si quiero tocar algo o quiero programar una cosa, ¿cómo lo hago? ¿Vale? Aquí hay un concepto muy importante que es el de la motivación, porque mucha gente dice, ¡buah, es que no estoy motivado para hacer una cosa! Y luego otras personas lo argumentan con el de la disciplina, es que tienes que ser súper disciplinado. Realmente no es ni una cosa ni la otra. Te tienes que divertir, ya está. O sea, la única manera en la que tú vas a aprender a hacer algo es cuando hay serotonina y dopamina corriendo por aquí mientras lo haces. Fin de la historia. Ahora bien, ¿cómo consigues hacer esto? Pues la voy a explicar con la analogía de aprender un instrumento, pero realmente lo podéis extrapolar a prácticamente cualquier cosa que queráis aprender. Cuando tú estás aprendiendo un instrumento nuevo, lo primero que haces no es aprender los fundamentales ni nada por el estilo, no. Lo que debes hacer, lo que va a hacer que practiques mucho, es tocar piezas que te gustan, música que te gusta y por tanto que te mantengan enganchado al instrumento, a practicar, ¿de acuerdo? Pero lógicamente no te puedes poner a tocar piezas que sean súper complicadas, tienes que ir con una dificultad progresiva. Es evidente, ¿vale? Lo que estoy diciendo, es evidente, pero tenéis que hacerlo con cosas que os gusten. Pues en el mundo de la programación es exactamente igual. No os podéis poner a decir, vale, me voy a poner a programar el GTA. Por mucho que os guste, os vais a frustrar porque va a ser muy difícil. Tenéis que llevar un balance entre dificultad, frustración, en el punto en el que no sea demasiado fácil y sea lo suficientemente retante como para que aprendáis cosas nuevas y os pongáis límites, barreras que romper, pero que sean rompibles, ¿vale? Y para esto, lo que yo haría, si fuera vosotros, bueno, y que hice, de hecho, es hacer lo siguiente. Aquí viene un marco analítico que tenéis que aplicar en vuestro día a día. Lo primero de todo que haría sería organizarme el día. Dirás, ¿pero qué coño tiene que ver esto de organizarse el día? Ahora vais a entender por qué. Coged de vuestra rutina, no solamente en el marco temporal del día, sino de la semana o incluso del mes, todas esas tareas que repitáis de manera recurrente, ¿vale? Que sea como vuestra rutina. De esas tareas tenéis que hacer lo que había mencionado antes. De cada una de esas tareas tenéis que subdividirla en distintas tareas. Así hasta que sea lo más simple posible. Hasta que digas, vale, es que no puedo simplificarlo más. Vamos a poner un ejemplo. Todos los días tengo que ir a comprar el pan. Vale, pues para comprar el pan, ¿qué tengo que hacer? Pues ir a una hora concreta porque está la panadera en ese momento, bla, bla, bla. Y para eso tengo que abrir la puerta, coger el coche. O sea, tenéis que especificar absolutamente todo, ¿vale? Lo estoy poniendo con el ejemplo del pan, pero lo podemos extrapolar a escribir correos electrónicos. Todos los días tengo que consultar la bandeja de correos electrónicos. Todos los días tengo que consultar unos correos electrónicos concretos que son de un tema en específico. O primero tengo que clasificarlos y luego, según la clasificación, tengo que responder de una manera u otra. ¿Entendéis por dónde van los tiros? Lo que estamos haciendo con esto es empezar a encontrar patrones dentro de nuestra vida y empezar a solucionar ciertos problemas o ciertos dolores que podemos tener, y esto lo podemos hacer con software.
programando, ¿de acuerdo? Lógicamente hay muchas tareas que van a ser complicadas de resolver, pero hay algunas otras que vais a empezar a poder hacer. Y diréis, ¿pero desde el minuto cero sin saber absolutamente nada? Sí, desde el minuto cero y sin saber absolutamente nada. Aquí viene el tema de sacarse las castañas del fuego. Y además, yo cuando aprendí programación no tenía una herramienta que a día de hoy, todos los que estáis viendo esto, sí, que es la bendita inteligencia artificial. Y no solamente para que os programe por vosotros, ¿vale? Sino también para que os ayude a aprender. Para que digas, oye, si yo quisiera hacer esto, ¿vale? Que es relativamente sencillo, sé que se puede hacer, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo haría? ¿Qué tecnologías utilizaría? ¿Qué lenguajes utilizaría? Todo este tipo de cosas. Y eso es lo que os va a hacer poneros ese roadmap, que es lo importante, ese conjunto de proyectos o habilidades a aprender a la hora de empezar a programar. Vale, sé lo que estáis pensando. ¿Para qué coño me voy a poner a aprender y hacer todos estos proyectos si realmente no me estoy solucionando tanto la vida? O sea, podría utilizar aplicaciones que ya hay hechas por ahí. Amigo, aquí viene la clave. Con esto te estás haciendo un portfolio, que no te estás dando cuenta. Este portfolio, esto que estás aprendiendo, es lo que te va a servir a la hora de tú postularte a distintos trabajos. Y no te esperes que te vas a poner a trabajar de base en un trabajo de 10.000 pavos al mes, porque no va a pasar. Por lo menos en España, ¿de acuerdo? Pero no significa que no pueda pasar y en menos del tiempo que crees. Creedme que hay mucha gente por ahí que solamente por no tener esta mentalidad, por no ponerse a actuar, no acaban no solamente consiguiendo curro, sino haciendo nada en el resto de su vida. Tened en cuenta que yo estuve trabajando de free un año entero, trabajando gratis, un año entero, hasta poder hacer mi empresa, ¿de acuerdo? O sea, es verdad que para conseguir trabajo lo hice relativamente rápido, pero también es verdad que iba con expectativas porque lógicamente no tengo la experiencia para cobrar un salario alto. Y sí, sé que alguno que otro también estará pensando lo típico de, vale, pero el portfolio que me estoy construyendo tampoco es para tanto. Efectivamente, no es para tanto, pero las ofertas en las que te vas a postular tendrán unos requerimientos y si tú haces un portfolio que cumpla esos requerimientos, ya te sirve. Aparte que los requisitos de conocimiento en una oferta de trabajo en el mundo de la programación suelen ser bastante laxos, ¿vale? O sea, tú cuando pasas la entrevista o el examen o lo que tenga que ser, una cosa que evalúan no solamente los conocimientos técnicos, sino también el rapport, cómo de bien te llevas con alguien, porque aquí viene algo muy importante. Uno tiene que aprender a venderse. Más que la programación, la habilidad más rentable que vais a aprender a lo largo de vuestra vida es la de la venta. Sé que habéis venido con expectativas de que os dijera, pues tenéis que aprender de esta manera, de esta otra, bla, 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 bla. Hay muchos lenguajes de programación, hay muchas metodologías a la hora de programar y arquitecturas y su puta madre, y esto es algo que aprenderéis a lo largo de programar con la práctica. Y eso vendrá después, eso es el delivery, ¿de acuerdo? Lo primero es el marketing, pero no solamente en esto, en una empresa también, en un producto. Lo primero que ves del producto es un puto anuncio. No te lo compras y luego ves el anuncio. Eso no tiene ningún sentido, ¿de acuerdo? Pues lo primero que vas a hacer antes de ponerte a programar es venderte. No quiero decir que priorices saber vender a aprender a programar. Tenéis que ir en parejos, ¿de acuerdo? No puedes vender algo que no existe. O por lo menos considero que tienes que tener unas pequeñas bases, más que nada para luego cumplir las expectativas correctamente. Pero, a mi parecer, una cosa que todo el mundo debería aprender y que deja de lado es aprender a venderse, aprender a llevarse bien con la gente, a saber comunicar, todo este tipo de cosas. Y algo también que tenéis que tener en cuenta es que un trabajo no solamente es por Infojobs o por LinkedIn, es entre comillas por enchufe, que suena muy mal decirlo, pero realmente así funciona. Esto tiene también una manera bonita de decirlo que es networking, ¿de acuerdo? Y es muy importante con las personas con las que os relacionáis, el entorno en el que estáis. Si estáis en un pueblo, amargaos, en un entorno en el que la mayor aspiración es ser policía local, que respeto a quien quiera hacer eso, yo no quiero hacer eso, yo quiero ser multimillonario, se acabó. Pero si vosotros tenéis unas miras muchísimo más altas que la gente que os rodea, os recomiendo no que, los odiéis y los marginéis y todo este tipo de cosas, no hace falta, pero que sí que cambiéis el entorno y que os empecéis a juntar con gente que tenga unas aspiraciones iguales, similares o incluso superiores, de hecho. Y ya para terminar, justamente esto, el saberme relacionar con la gente indicada, saber entrar en un entorno que sea productivo, es lo que ha hecho que pase de casa de mis padres a
Andorra y ahora a Dubái. Así que como moraleja, lo que os recomiendo, antes incluso de saber programar, es que hagáis unas buenas amistades que no solamente os aporten en el ámbito emocional, sino que os aporten en el ámbito laboral, con el que podáis construir un futuro, una vida, y parece que estoy hablando aquí de una pareja y estas cosas, pero no, es que las relaciones sociales funcionan así. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente.